¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre el placer está completamente equivocado? Que la imagen del epicúreo como un hedonista descontrolado, entregado a los excesos y las bacanales interminables, es una de las mentiras mejor vendidas de la historia occidental. Que durante más de 2000 años, la sociedad ha estado usando el nombre de Epicuro para justificar exactamente lo opuesto de lo que él enseñó. ¿Te has detenido alguna vez a preguntarte de dónde viene esa asociación automática entre epicúreo y placer desenfrenado? ¿Quién se benefició de esa confusión? Aquí está la verdad incómoda que nadie te contó en la escuela. Epicuro no era el maestro de las fiestas salvajes. No predicaba la acumulación compulsiva de experiencias sensuales. No te habría dicho que te lanzaras al siguiente festival de Burning Man o que maximizaras tus vacaciones de lujo en Ibiza. De hecho, si pudiera ver lo que el mundo moderno llama placer, probablemente sentiría una mezcla de horror y lástima. Porque lo que tú persigues cada fin de semana, cada compra impulsiva, cada scroll interminable buscando la siguiente dosis de dopamina, no es placer según Epicuro. Es su opuesto exacto. Es la receta perfecta para la miseria disfrazada de diversión. Permíteme hacerte una pregunta más personal, más directa. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadera paz? No hablo de esa calma temporal después de conseguir algo que querías. No el subidón de adrenalina de una experiencia nueva, no la euforia fugaz de una compra o un like viral. Hablo de ese estado profundo, silencioso, donde no necesitas nada más porque ya eres completo. Donde el deseo no te araña las entrañas exigiéndote la siguiente cosa, la siguiente conquista, el siguiente placer. Ese estado existe, tiene nombre, y Epicuro dedicó su vida entera a enseñarlo. Pero alguien decidió que era más conveniente que no lo conocieras. Estamos en el año 2025 y la humanidad está más ansiosa que nunca. Las tasas de depresión se disparan, el consumo de antidepresivos alcanza cifras históricas. La gratificación instantánea es un derecho adquirido que nunca satisface. Tienes acceso a más placeres que cualquier emperador romano, más entretenimiento que cualquier rey medieval, más opciones que cualquier generación anterior en la historia de la especie. Y sin embargo, la felicidad sostenida se te escapa entre los dedos como arena. ¿No te parece sospechoso? ¿No te hace pensar que tal vez, solo tal vez, estamos persiguiendo la versión equivocada del placer? Epicuro tenía una palabra para lo que buscaba: ataraxia. Ausencia de perturbación. No es excitación, no es intensidad, no es el clímax de una experiencia sensorial. Es algo mucho más radical y peligroso para el sistema en el que vives. Es la paz del alma que no necesita consumir para existir. Imagina eso por un momento. Imagina un placer que no requiere comprar nada, que no depende de acumular experiencias, que no te deja vacío cuando termina. Un placer que es, paradójicamente, la ausencia de necesitar más placer. Suena casi subversivo, ¿verdad? ¿Por qué lo es? Este no es un vídeo para darte palmaditas en la espalda ni para vender otra versión más de la felicidad empaquetada. Es un mapa hacia una verdad que lleva enterrada desde la antigua Grecia, distorsionada deliberadamente por quienes no podían permitir que la gente descubriera que la liberación está en necesitar menos, no en tener más. Epicuro no fue un santo ni un asceta torturado. Fue un estratega del bienestar que entendió algo que las corporaciones modernas, las redes sociales y la cultura del consumo necesitan que olvides: que el verdadero placer no se compra, no se consume, no se postea. Se cultiva en la quietud, en la simplicidad, en saber distinguir entre lo que realmente necesitas y lo que te han convencido de desear. Así que antes de que sigas scrolleando, antes de que cierres esta pestaña para volver al ciclo infinito de contenido diseñado para mantenerte hambriento, pero nunca saciado, pregúntate esto: ¿estás listo para descubrir qué es el placer de verdad? ¿O prefieres seguir persiguiendo la versión que te venden, esa que promete llenarte pero solo te vacía más? Porque una vez que veas la diferencia, una vez que entiendas lo que Epicuro realmente enseñaba, no podrás volver a consumir de la misma manera. No podrás mirar tu lista de deseos de la misma forma. No podrás ignorar la trampa en la que has estado viviendo. El nombre de Epicuro ha sido usado durante siglos como sinónimo de exceso, de indulgencia sin límites, de placeres de la carne llevados al extremo. Las iglesias lo condenaron como hereje. Los moralistas lo pintaron como el apóstol de la decadencia. Incluso hoy, cuando dices que algo es epicúreo, estás pensando en un banquete opulento, en vinos caros, en lujos innecesarios. Pero aquí está el giro que nadie te cuenta: esa imagen fue fabricada.
Fue una campaña de desprestigio tan efectiva que sobrevivió milenios. Y funcionó porque la verdadera filosofía de Epicuro era demasiado peligrosa para los poderes establecidos. Era un virus que, si se propagaba, podía colapsar imperios construidos sobre el deseo infinito. La filosofía epicúrea no te dice que renuncies a todo. No te pide que te retires a una cueva ni que rechaces el mundo. Te ofrece algo mucho más poderoso, un criterio para distinguir entre los deseos que te liberan y los que te esclavizan. Entre los placeres que construyen paz duradera y los que solo dejan un vacío mayor cuando se desvanecen. Entre la vida que vives persiguiendo siempre la próxima cosa y la vida que descansas en la suficiencia de lo que ya tienes. Y esa distinción, amigo mío, es el secreto que el mundo moderno no puede permitirse que aprendas. Ahora mismo, mientras lees esto, hay fuerzas invisibles compitiendo por tu atención, por tu deseo, por tu insatisfacción perpetua. Algoritmos diseñados para mantenerte enganchado. Publicidad calibrada para hacerte sentir incompleto. Una cultura entera construida sobre la premisa de que nunca serás suficiente, nunca tendrás suficiente, nunca habrás vivido suficiente. Y en medio de este bombardeo incesante, la voz de un filósofo griego de hace 2300 años susurra una verdad radical. Ya tienes todo lo que necesitas para ser feliz. El problema es que te han enseñado a no verlo. ¿Estás preparado para ese viaje? ¿Para desaprender todo lo que te vendieron sobre qué es el placer y cómo alcanzarlo? Porque no será cómodo. Implicará cuestionar cada compra impulsiva, cada scroll automático, cada FOMO que te empuja a decir que sí cuando deberías decir no. Implicará mirar de frente a la máquina de deseos infinitos en la que vives y preguntarte, ¿quién diseñó esto y para qué? Pero del otro lado de esa incomodidad, del otro lado de esa confrontación brutal con la verdad, está la ataraxia. Está la paz que no se compra. Está el placer bien entendido. Y ese es el tesoro que Epicuro guardó en su jardín hace milenios, esperando a que alguien tuviera el coraje de buscarlo. Atenas, 306 a.C. El mundo conocido se tambalea al borde del abismo. Alejandro Magno acaba de morir en Babilonia a los 33 años, y su imperio, el más grande que el mundo había visto jamás, se fragmenta en guerras civiles brutales. Las ciudades-estado griegas, que habían vivido bajo la ilusión de autonomía, despiertan a la cruda realidad, son peones en un tablero de reyes y generales sedientos de poder. La certeza ha muerto con Alejandro. La filosofía de Platón y Aristóteles, con sus ideales de virtud cívica y participación política, suena cada vez más hueca en un mundo donde el ciudadano común no controla absolutamente nada. En medio de este caos existencial, nace una pregunta urgente: ¿cómo vivir bien cuando el mundo se desmorona a tu alrededor? En ese contexto de incertidumbre total aparece un hombre de 41 años llamado Epicuro. No es un aristócrata ateniense de sangre azul. Nació en la isla de Samos, hijo de un maestro de escuela pobre, en una colonia ateniense que siempre fue considerada de segunda clase. No estudió en la Academia de Platón ni tuvo acceso a los círculos de élite que dominaban el pensamiento griego. Epicuro era, en todos los sentidos, un outsider. Y quizás precisamente por eso, porque no tenía nada que perder ni ninguna lealtad ciega a las estructuras de poder existentes, pudo ver lo que nadie más se atrevía a admitir, que el sistema entero estaba diseñado para generar sufrimiento disfrazado de deber. Epicuro compra una pequeña propiedad en las afueras de Atenas. No es un palacio ni una academia grandiosa con columnas de mármol. Es literalmente un jardín, un huerto modesto donde se cultivan vegetales y se puede vivir con lo mínimo necesario. Y ahí, en ese espacio humilde que la historia conocerá como el jardín, funda algo radicalmente diferente a las escuelas filosóficas tradicionales. No hay jerarquías rígidas. No hay exámenes de admisión basados en tu linaje o tu riqueza. Las mujeres son bienvenidas, algo impensable en la Atenas patriarcal. Los esclavos pueden asistir y participar en igualdad. Incluso las prostitutas encuentran un lugar en esas conversaciones bajo los olivos. ¿Por qué? Porque Epicuro entiende algo que los filósofos de Torre de Marfil nunca captaron. El sufrimiento no discrimina por clase social, y la paz tampoco debería hacerlo. ¿Qué hacen en ese jardín? No debaten sobre las formas platónicas ni sobre la metafísica del primer motor inmóvil. Hablan de cosas prácticas, urgentes, humanas, como librarse del miedo a la muerte, como distinguir entre deseos que merecen perseguirse y deseos que te esclavizan, como cultivar amistades profundas que te sostengan cuando el mundo exterior se vuelve hostil.
Comen pan, aceitunas, queso simple. Beben agua, y en ocasiones especiales, un poco de vino aguado. No hay excesos, no hay banquetes opulentos, no hay el libertinaje desenfrenado que la historia posterior le atribuirá. Hay conversación, risa tranquila, la satisfacción de necesidades básicas, y sobre todo, hay ese bien más preciado que Epicuro buscaba con obsesión, la ausencia de perturbación del alma. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta en los libros de textos sanitizados. Epicuro no solo enseñaba una filosofía alternativa. Estaba declarando la guerra a los fundamentos mismos de la sociedad griega. Les estaba diciendo a sus seguidores que no necesitaban temer a los dioses, porque los dioses, si existían, eran completamente indiferentes a los asuntos humanos y no castigaban ni premiaban. Les decía que no necesitaban temer a la muerte, porque la muerte es simplemente la disolución de la conciencia y no puede hacerte daño. Les decía que no necesitaban participar en la política, esa fuente inagotable de ansiedad y corrupción. Y sobre todo, les decía que no necesitaban comprar, acumular, conquistar o impresionar para ser felices. Solo necesitaban lo básico y buenos amigos. ¿Te das cuenta de lo subversivo que era esto? Piénsalo desde la perspectiva del poder establecido. Aquí tienes un filósofo diciéndole a la gente que ignore a los sacerdotes, que se retire de la política, que deje de perseguir riqueza y estatus. Si ese mensaje se expandía, ¿quién construiría los templos? ¿Quién pelearía las guerras? ¿Quién alimentaría el motor económico de la ciudad? Epicuro estaba ofreciendo una salida del sistema completo, un manual de deserción existencial. Y por eso, desde el momento de su muerte en el año 270 a.C., las élites intelectuales y religiosas comenzaron una campaña sistemática para destruir su legado. No podían refutar sus argumentos fácilmente, así que optaron por algo más efectivo: distorsionar quién era hasta volverlo irreconocible. Los estoicos, sus competidores filosóficos directos, empezaron a caricaturizarlo. Los académicos platónicos lo pintaron como un materialista vulgar sin refinamiento intelectual. Pero el golpe mortal vino con el cristianismo. Durante la Edad Media, los padres de la Iglesia necesitaban un villano perfecto para contrastar con la virtud cristiana. Y ahí estaba Epicuro, un filósofo que negaba la providencia divina, que rechazaba la inmortalidad del alma, que proponía buscar placer en lugar de sufrir virtuosamente. Era demasiado perfecto para desperdiciarlo. Así que lo convirtieron en el símbolo máximo de la depravación pagana, el hedonista descontrolado entregado a placeres carnales, el anticristo filosófico. Quemaron casi todos sus escritos, de las 300 obras que escribió, solo sobrevivieron fragmentos y 3 cartas. Y aquí estamos, 2300 años después, herederos de esa propaganda medieval. Cuando escuchas la palabra epicúreo, piensas en gula, lujuria, exceso. No piensas en un hombre que vivía de pan y agua. No piensas en alguien que valoraba la amistad por encima de todas las riquezas. No piensas en un filósofo que pasaba sus días cultivando vegetales y conversando sobre cómo eliminar la ansiedad. Piensas en la caricatura que fabricaron sus enemigos porque su mensaje real era demasiado peligroso para permitir que sobreviviera intacto. Y esa distorsión no fue accidental. Fue estratégica. Fue necesaria para mantener un orden social que dependía de que la gente siguiera deseando más, temiendo más, comprando más. ¿Quién era realmente Epicuro? Un hombre que sufría de cálculos renales crónicos, un dolor insoportable que lo acompañó gran parte de su vida. Y sin embargo, en sus últimos días, rodeado de amigos en su jardín, escribió que a pesar del dolor físico, su mente estaba en paz porque recordaba las conversaciones placenteras que había tenido. Ese es el verdadero Epicuro. No el libertino de las orgías romanas. No el glotón de los banquetes imperiales. Un hombre que encontró la forma de ser feliz con casi nada, que construyó una comunidad basada en la igualdad y la amistad, que ofreció una filosofía práctica para la liberación del sufrimiento psicológico. Un hombre cuyo mayor crimen fue decirle a la gente que ya tenían suficiente. La pregunta que deberías hacerte ahora es esta: ¿por qué fue tan importante destruir su legado? ¿Qué tenía tanto miedo el poder de que descubrieras? Porque la respuesta a esa pregunta no está solo en los libros de historia antigua. Está en tu presente, en cada notificación que te promete felicidad, en cada compra que te asegura plenitud, en cada like que te vende validación. El mundo moderno necesita que sigas creyendo en la versión falsa de Epicuro, en el placer como consumo infinito.
Porque si descubrieras la versión real, si entendieras que el placer verdadero está en necesitar menos, no en tener más, todo el castillo de naipes del capitalismo consumista se vendría abajo. Y ese, amigo mío, es exactamente el motivo por el cual estamos aquí, desentrañando la verdad que enterraron hace siglos. Ataraxia. Pronuncia esa palabra lentamente, deja que resuene en tu mente. Atarrasia. Es una palabra griega antigua que literalmente significa ausencia de perturbación, ausencia de tormenta. Imagina la superficie de un lago en una madrugada sin viento, tan quieta que refleja el cielo con claridad perfecta. Esa es ataraxia. No es excitación, no es el subidón de adrenalina, no es la euforia de conseguir lo que querías. Es algo mucho más profundo y, paradójicamente, mucho más difícil de alcanzar en el mundo moderno. Es el estado de no necesitar nada porque ya eres completo. Epicuro no era un poeta místico hablando en metáforas vacías. Era un pensador riguroso, casi científico en su aproximación a la felicidad humana. Y llegó a una conclusión que suena casi herética en nuestra cultura del más es mejor. El placer no se encuentra en añadir cosas a tu vida, sino en remover obstáculos. El verdadero placer no es intensidad. Es ausencia. Ausencia de dolor físico, ausencia de perturbación mental, ausencia de deseos que te arañan desde dentro exigiendo satisfacción. Cuando eliminas esos tres enemigos, cuando tu cuerpo no duele, cuando tu mente no está agitada por miedos o ansiedades, cuando no estás siendo torturado por deseos insatisfechos, entonces, solo entonces, experimentas el placer en su forma más pura y sostenible. ¿Te suena radical? Debería. Porque va en contra de absolutamente todo lo que te han enseñado desde que naciste. Te dijeron que el placer está en conseguir más. En subir de nivel. En el próximo logro, la próxima compra, la próxima experiencia. Te vendieron la idea de que la felicidad es un destino al que llegas después de acumular suficientes cosas, suficientes experiencias, suficiente validación externa. Epicuro te está diciendo que eso es una trampa. Un laberinto sin salida diseñado para mantenerte corriendo en una rueda de hámster infinita. El placer real, la ataraxia, no está al final de esa carrera. Está en bajarte de ella completamente. Piensa en tu propia vida por un momento. No te escapes de esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadera paz? No me refiero a esos 5 minutos después de conseguir algo que querías. Cuando el dopamina hit todavía está fresco y aún no has empezado a pensar en la siguiente cosa. No hablo del cansancio después de una semana agotadora que confundes con relajación. Hablo de ese estado donde simplemente eres, donde no hay ansiedad por el futuro ni arrepentimiento por el pasado, donde el presente es suficiente. Si tienes que pensar mucho para recordar un momento así, eso ya te está diciendo algo fundamental sobre cómo estás viviendo. Epicuro identificó dos tipos de dolor que destruyen la ataraxia, el dolor físico y el dolor mental. El físico es obvio, hambre, sed, frío, enfermedad. Pero observó algo crucial, las necesidades físicas básicas son fáciles de satisfacer. No necesitas un banquete de 7 platos para eliminar el hambre, necesitas comida nutritiva. No necesitas un palacio para eliminar el frío, necesitas refugio adecuado. El cuerpo, cuando no está enfermo, tiene demandas sorprendentemente modestas. Es tu mente la que convierte necesidades simples en deseos infinitos. Es tu mente la que te dice que el pan no es suficiente. Necesitas pan artesanal de masa madre con mantequilla importada de Normandía. Y ahí, en esa transformación sutil de necesidad en deseo elaborado, es donde comienza tu esclavitud. Pero el dolor mental es el verdadero enemigo, el más insidioso. El miedo a la muerte, la ansiedad por el futuro, la vergüenza por el pasado, el terror a perder lo que tienes, la envidia por lo que otros poseen, el FOMO constante susurrándote que te estás perdiendo algo vital. Estos son los tormentos que Epicuro veía como la verdadera fuente del sufrimiento humano. Y aquí viene la parte radical de su filosofía, casi todos estos dolores mentales son autoinfligidos, basados en creencias falsas que puedes desmantelar si tienes el coraje de examinarlas. El miedo a la muerte, argumentaba Epicuro, es irracional porque cuando tú existes, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, tú ya no existes para experimentarla. La ansiedad por el futuro es sufrimiento opcional, proyección mental sobre eventos que aún no ocurren y quizás nunca ocurran. La ataraxia, entonces, no es algo que conquistas o compras.
Es algo que queda cuando dejas de añadir perturbaciones innecesarias a tu existencia. Es como limpiar una ventana sucia, el cristal transparente siempre estuvo ahí, solo estaba oscurecido por capas de mugre acumulada. Y esa mugre, en tu caso, son las creencias falsas sobre lo que necesitas para ser feliz. Los miedos manufacturados que la sociedad implantó en tu mente. Los deseos artificiales que la publicidad cultivó con precisión quirúrgica. Cada vez que compras algo que no necesitas para impresionar a gente que no te importa, estás añadiendo otra capa de mugre. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no por miedo al rechazo, más mugre. Cada vez que escrolleas buscando validación externa, más y más mugre. Epicuro no te pide que renuncies al placer. Esa es otra distorsión masiva de su filosofía. Te está pidiendo que distingas entre placeres que construyen ataraxia y placeres que la destruyen. Un placer que te deja más vacío después de experimentarlo no es placer real. Es un parche temporal sobre un vacío que solo se hace más grande. Un placer que requiere que te endeudes, que sacrifiques tu paz mental, que comprometas tus relaciones, no es placer. Es veneno disfrazado. El verdadero placer, según Epicuro, es aquel que no tiene consecuencias negativas, que no genera nuevos deseos, que no perturba tu tranquilidad cuando termina. Permíteme darte un ejemplo concreto que probablemente reconocerás. Estás en tu casa un domingo por la tarde. No tienes hambre porque comiste bien. No tienes frío porque la temperatura es adecuada. No tienes ninguna necesidad física urgente. En ese momento, objetivamente, podrías estar en ataraxia. Pero entonces abres Instagram. Ves a alguien en un resort de lujo en Maldivas. De repente, tu casa perfectamente cómoda se siente inadecuada. Tu vida perfectamente suficiente se siente mediocre. Acabas de añadir perturbación donde no había ninguna. Acabas de alejarte de la ataraxia porque permitiste que un deseo innecesario contaminara tu paz. Epicuro te diría, cierra la aplicación, regresa a la suficiencia del presente. La ataraxia no es aburrimiento. Esta es otra trampa mental que necesitas desactivar. La cultura moderna ha condicionado tu cerebro para asociar quietud con vacío, para confundir paz con muerte. Te han entrenado para creer que si no estás consumiendo, experimentando, logrando, entonces estás desperdiciando tu vida. Pero Epicuro te preguntaría, ¿es desperdicio sentarse con buenos amigos a comer algo simple mientras conversan sobre ideas que importan? ¿Es desperdicio leer un libro que expande tu mente? ¿Es desperdicio caminar sin rumbo fijo simplemente porque el día es hermoso? Estos placeres simples, estos momentos de conexión genuina y presencia plena, son la sustancia misma de una vida bien vivida. No necesitan ser instagrameables para tener valor. Aquí está el secreto que Epicuro descubrió y que el mundo moderno necesita desesperadamente que olvides. La ataraxia es gratis. No requiere membresía premium. No necesita actualización a la versión Pro. No se vende en Amazon Prime. Solo requiere que dejes de añadir perturbación innecesaria a tu existencia, que elimines los dolores físicos básicos con soluciones simples, y que desmantejes los dolores mentales examinando las creencias falsas que los alimentan. Es tan simple que parece imposible. Y sin embargo, es tan poderoso que si todos lo practicaran, el sistema económico actual colapsaría en una semana. ¿Estás listo para probarlo? No como un experimento hippie de fin de semana, sino como una investigación seria de tu propia mente. ¿Puedes pasar un día, solo un día, sin añadir perturbaciones innecesarias? Sin escrollear redes sociales buscando validación. Sin comprar cosas que no necesitas. Sin decir sí a compromisos que no quieres. Solo un día donde proteges ferozmente tu paz mental, donde examinas cada deseo antes de perseguirlo y preguntas, ¿esto construye ataraxia o la destruye? Porque esa, amigo mío, es la puerta de entrada a lo que Epicuro llamaba el placer verdadero. Y una vez que la cruzas, una vez que pruebas esa paz que no depende de circunstancias externas, nunca volverás a confundir el ruido con la música. Aquí viene la distinción que cambiará completamente cómo entiendes el placer, la diferencia que Epicuro trazó con precisión quirúrgica y que el mundo moderno ha borrado deliberadamente de tu conciencia. No todos los placeres son iguales. Hay dos tipos fundamentalmente diferentes, y confundirlos es como confundir alimento con veneno. Epicuro los llamaba placeres cinéticos y placeres estáticos. Y esta distinción, esta simple división binaria,
Contiene la clave para entender por qué persigues cosas que nunca te llenan y por qué la felicidad duradera se te escapa entre los dedos como agua. Comencemos con los placeres cinéticos, porque son los que conoces íntimamente, los que persigues cada día sin siquiera cuestionarlo. La palabra cinético viene del griego kinesis, que significa movimiento. Los placeres cinéticos son aquellos que experimentas en el proceso de satisfacer un deseo, en el movimiento de un estado de carencia a un estado de satisfacción. Tienes hambre, comes, y mientras comes experimentas el placer de llenar ese vacío. Tienes sed, bebes, y el agua bajando por tu garganta es placentera. Estás sexualmente excitado, tienes sexo, y el clímax te da placer. Ves algo en una tienda que deseas, lo compras, y el momento de la compra genera un rush de dopamina. ¿Ves el patrón? Todos estos placeres requieren primero que exista un dolor, una carencia, un vacío. Sin hambre no hay placer en comer. Sin sed no hay placer en beber. Sin deseo insatisfecho no hay rush en la compra. Los placeres cinéticos son parasitarios del dolor. Necesitan que sufras primero para poder existir. Son el alivio temporal de una condición negativa, no un estado positivo en sí mismos. Y aquí está el truco perverso, el engaño que mantiene girando la rueda. Estos placeres son intensos, llamativos, fáciles de identificar. Tu cerebro los reconoce inmediatamente como placer porque vienen con fuegos artificiales neuroquímicos. Pero son fugaces, se evaporan en el momento en que el deseo se satisface completamente. Ahora presta atención porque aquí viene el giro. Los placeres estáticos son completamente diferentes. La palabra estático significa sin movimiento, en reposo. Los placeres estáticos son el estado de no tener dolor físico ni perturbación mental. Son la condición que experimentas cuando ya no tienes hambre, cuando ya no tienes sed, cuando tu cuerpo está cómodo y tu mente está tranquila. No son el proceso de llenar un vacío, son el estado de estar lleno. No son el viaje hacia la satisfacción, son haber llegado. No son movimiento, son reposo. Y aquí está la parte que tu cerebro moderno, sobreestimulado y adicto a la dopamina, tiene dificultad para procesar. Este es el placer superior. Epicuro argumentaba que los placeres estáticos son superiores por una razón lógica y brutal, son sostenibles. El placer cinético, por su misma naturaleza, tiene fecha de caducidad inmediata. En el momento en que satisfaces completamente el deseo, el placer desaparece. Comes hasta saciarte y el placer de comer se detiene. Compras el objeto deseado y en minutos, a veces segundos, el rush se desvanece. El orgasmo dura segundos. El subidón de la nueva compra dura horas, si tienes suerte. Pero el placer estático, la paz de no tener hambre, la tranquilidad de no tener deseos que te arañen, la serenidad de una mente sin perturbación, ese puede durar indefinidamente. Es un estado, no un evento. Es una condición sostenible, no un pico efímero. Pero aquí está el problema, el motivo por el cual vives esclavo de los placeres cinéticos. Son aburridos para tu cerebro adicto a la estimulación. La ataraxia, ese estado de no necesitar nada, no viene con fanfarrias. No hay explosión de dopamina cuando simplemente estás bien. No hay notificación cerebral gritándote que estás experimentando placer. Es silencioso, sutil, fácil de ignorar. Tu cerebro está programado para detectar cambios, novedades, movimiento. El placer estático es como el zumbido constante de la felicidad de fondo, pero tu cerebro lo filtra como ruido blanco. Mientras tanto, el placer cinético, con su intensidad y su drama, captura toda tu atención como un niño gritando. Y aquí es donde el sistema te tiene atrapado. La cultura del consumo, la economía de la dopamina, las redes sociales, la publicidad, todo está diseñado para mantenerte en modo cinético permanente. Crear deseo, prometer satisfacción, entregar un rush breve, y antes de que puedas disfrutar el estado de saciedad, ya están plantando el siguiente deseo. Es un ciclo deliberado de carencia artificial, satisfacción temporal, nueva carencia. Te mantienen en movimiento constante porque el movimiento es Mouna Isabel. Si alguna vez llegas al placer estático, si alguna vez descansas en la suficiencia, dejas de consumir. Y eso es inaceptable para un sistema económico que requiere crecimiento infinito. Déjame hacerte una pregunta incómoda, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste simplemente estar satisfecho? No hablo de colapsar exhausto después de una semana de trabajo.
Hablo de sentarte, reconocer que tus necesidades básicas están cubiertas, y descansar en ese estado sin inmediatamente buscar la siguiente cosa. Sin abrir el teléfono. Sin planear la siguiente compra. Sin fantasear sobre la siguiente experiencia. Solo estar ahí, completo, suficiente. Si esa pregunta te incomoda, si ni siquiera puedes recordar un momento así, entonces ya sabes hasta qué punto has sido capturado por la tiranía del placer cinético. Epicuro no estaba en contra de los placeres cinéticos per se. Reconocía que son necesarios, que el proceso de satisfacer el hambre es placentero y está bien. El problema viene cuando los conviertes en el objetivo principal de tu vida, cuando persigues el rush constantemente en lugar de apuntar al estado de paz. El problema viene cuando estimulas artificialmente deseos solo para experimentar el placer de satisfacerlos. Cuando comes no porque tengas hambre sino porque quieres el placer de comer. Cuando compras no porque necesites algo sino porque quieres el rush de comprar. Cuando scrolleas no porque busques información específica sino porque estás adicto al hit de dopamina de la novedad. La sabiduría epicúrea te dice, usa los placeres cinéticos como puentes hacia el placer estático, no como destinos en sí mismos. Come cuando tengas hambre, pero come para alcanzar el estado de no tener hambre, no para perpetuar el ciclo de deseo. Satisface tus necesidades básicas, pero reconoce que el verdadero premio no es la intensidad del proceso sino la paz del resultado. Y una vez que alcanzas ese estado, protégelo ferozmente. No permitas que te convenzan de que necesitas más. No dejes que planten nuevos deseos artificiales en tu mente. Descansa en la suficiencia. Aquí está la paradoja que destroza la lógica moderna del más es mejor. El placer máximo según Epicuro no es el pico más alto de intensidad, es la ausencia más completa de dolor y perturbación. No es el mejor orgasmo, la mejor comida, la mejor experiencia. Es el estado donde no necesitas ninguna de esas cosas porque ya estás completo. Eso significa que un mendigo que ha comido lo suficiente para no tener hambre y está sentado al sol sin preocupaciones urgentes, está experimentando el mismo nivel de placer máximo que un millonario en su yate. La diferencia es que el millonario probablemente está ocupado deseando un yate más grande. Esta es la revolución que Epicuro te ofrece, puedes salir del juego. Puedes dejar de perseguir picos cada vez más altos de placer cinético. Puedes reconocer que la mayoría de tus deseos son manufacturados, implantados, diseñados para mantenerte insatisfecho. Y puedes elegir, deliberadamente, cultivar placeres estáticos en su lugar. La paz de una mente tranquila. La satisfacción de necesidades básicas cubiertas. La riqueza de amistades profundas. La suficiencia del presente tal como es. Estos no son placeres menores o inferiores. Son el premio máximo. Son la ataraxia que hace 2000 años era el santo grial de la filosofía. Así que antes de que abras esa aplicación de delivery porque estás aburrido, antes de que agregues otro artículo al carrito porque el algoritmo te convenció de que lo necesitas, antes de que digas sí a otro compromiso porque tienes miedo de perderte algo, pregúntate, ¿estoy persiguiendo placer cinético o estoy cultivando placer estático? ¿Estoy añadiendo movimiento innecesario a mi vida o estoy protegiendo mi paz? Porque esa distinción, esa simple pregunta repetida cientos de veces al día, es la diferencia entre una vida de persecución interminable y una vida de plenitud sostenible. Y Epicuro ya sabía esto cuando tú aún no habías nacido. Epicuro tenía un concepto que suena casi obsceno en el mundo moderno, autarquía. La palabra significa literalmente autosuficiencia, la capacidad de ser feliz con lo mínimo necesario, de no depender de circunstancias externas elaboradas para tu bienestar. No se refería a convertirte en un ermitaño aislado del mundo. Se refería a algo mucho más subversivo, liberarte de la tiranía de necesitar más. Imagina por un momento ser genuinamente feliz con pan, agua, y la compañía de buenos amigos. Imagina que todo lo demás, todo el ruido del consumo moderno, fuera simplemente irrelevante para tu paz mental. ¿Cómo cambiaría tu vida si despertaras mañana con esa claridad? El jardín de Epicuro no era una metáfora poética. Era un lugar real. Una pequeña propiedad en las afueras de Atenas donde él y sus seguidores vivían según estos principios radicales. No tenían esclavos trabajando campos extensos para producir excedentes comerciales. Cultivaban sus propios vegetales, compartían las tareas, comían juntos alrededor de mesas simples. La comida era básica, pan de cebada, aceitunas,
queso de cabra ocasional, frutas de temporada, agua fresca de pozo. En días especiales, quizás un poco de vino diluido. Nada que impresionaría a un crítico gastronómico moderno. Nada que sería instagrameable según los estándares actuales. Y sin embargo, Epicuro afirmaba que esas comidas compartidas con amigos genuinos eran más placenteras que cualquier banquete imperial. Aquí está la parte que necesitas entender visceralmente: Epicuro no elegía la simplicidad porque fuera pobre. No era una necesidad económica. Era una estrategia filosófica deliberada. Había estudiado con los mejores maestros, tenía acceso a círculos intelectuales de élite, podría haber buscado riqueza si quisiera. Pero reconoció algo que la mayoría de la gente nunca ve: cada necesidad elaborada que añades a tu vida es otra cadena que te ata, otra vulnerabilidad que puede ser explotada, otro punto de fallo donde el sistema puede capturarte. Si necesitas vino importado para ser feliz, estás en manos de comerciantes. Si necesitas ropa de lujo, estás esclavizado a la moda. Si necesitas validación social constante, estás a merced de la opinión pública. La autarquía epicúrea era un acto de guerra contra la dependencia. Cada deseo innecesario del que te liberas es un acto de insurrección contra el sistema que requiere que sigas deseando. Cada vez que eliges la versión simple cuando la versión elaborada está disponible, estás declarando tu independencia. Cada vez que dices no necesito eso para ser feliz, estás cortando una cuerda que te ataba al mercado, a la opinión de otros, a la rueda de hámster del estatus. Y cuando cortas suficientes cuerdas, cuando reduces tus necesidades a lo verdaderamente esencial, algo extraordinario sucede: te vuelves casi imposible de controlar. ¿Sabes cuánto cuesta mantener la paz mental de un epicúreo? Casi nada. Pan, verduras básicas, agua limpia, un techo simple, ropa funcional, y la compañía de personas que te importan. En términos económicos modernos, estamos hablando de una fracción minúscula de lo que gastas actualmente. Y sin embargo, ¿por qué sigues convencido de que necesitas mucho más? ¿Por qué tu lista de necesidades es 10 veces más larga que la de Epicuro? ¿Quién te convenció de que el pan artesanal de 30 euros es superior al pan simple de 3? ¿Quién te vendió la idea de que necesitas actualizar tu teléfono cada 2 años? ¿Quién te programó para sentir que tu ropa del año pasado ya no es adecuada? El jardín funcionaba como una comunidad, pero no era una comuna hippie caótica sin estructura. Había organización, responsabilidades compartidas, trabajo colectivo. Pero la diferencia crucial es que trabajaban para sus propias necesidades, no para generar excedentes que vender, no para acumular capital, no para impresionar a nadie. Trabajaban lo suficiente para cubrir lo básico y luego se detenían. El resto del tiempo lo dedicaban a lo que Epicuro consideraba la verdadera riqueza: conversación filosófica, amistad profunda, contemplación tranquila, el placer simple de existir sin ansiedad. ¿Puedes imaginarte un modelo más opuesto al capitalismo moderno que te exige producir y consumir sin cesar? Y aquí está la ironía brutal: probablemente ganas mucho más dinero que cualquier epicúreo antiguo. Tienes acceso a comodidades que ellos ni siquiera podían imaginar. Tecnología que habría parecido magia divina. Y sin embargo, es casi seguro que eres menos feliz, más ansioso, más perturbado mentalmente. ¿Cómo es posible? Porque confundiste abundancia material con riqueza existencial. Porque te dijeron que más opciones equivalen a más felicidad, cuando en realidad más opciones solo generan más ansiedad de decisión y más FOMO. Porque acumulas posesiones pero no cultivas amistades profundas. Porque trabajas 60 horas semanales para comprar cosas que no necesitas con dinero que aún no has ganado completamente. Epicuro tenía una frase que debería estar grabada en la pantalla de tu teléfono: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Lee eso de nuevo. Si lo que basta para cubrir tus necesidades básicas te parece insuficiente, entonces nunca tendrás suficiente. No importa cuánto acumules. El problema no es la cantidad que tienes, es el criterio con el que mides la suficiencia. Y ese criterio, amigo mío, te lo implantaron desde que naciste. La publicidad, la cultura del estatus, las redes sociales, todo el aparato propagandístico del consumismo trabaja 24 horas al día para asegurarse de que nunca, jamás, sientas que tienes suficiente. La vida sencilla no es pobreza. Esta es una distinción crucial que la mayoría malinterpreta. Pobreza es carecer de lo necesario y sufrir por ello. Simplicidad voluntaria es tener acceso a más pero elegir conscientemente necesitar menos.
Es poder comprar el producto premium pero elegir el básico porque cumple la función igual de bien. Es poder comer en restaurantes caros pero elegir cocinar en casa porque el placer está en la compañía, no en la ostentación del menú. Es poder viajar a destinos exóticos pero elegir caminar por tu barrio porque descubriste que la novedad constante es enemiga de la contemplación profunda. Déjame hacerte un experimento mental. Imagina que mañana pierdes el acceso a todo lo que no es estrictamente necesario para tu supervivencia y bienestar básico. Tienes comida nutritiva pero simple. Tienes ropa funcional pero no de marca. Tienes un techo seguro pero modesto. Tienes agua limpia y condiciones sanitarias adecuadas. Tienes algunos amigos genuinos que te importan. No tienes streaming, no tienes redes sociales, no tienes la última tecnología, no tienes ropa de diseñador, no tienes coche de lujo. Sé honesto contigo mismo, ¿cuánto de tu felicidad actual desaparecería? ¿Y qué te dice esa respuesta sobre dónde has estado invirtiendo tu energía vital? El jardín de Epicuro era una declaración arquitectónica de valores. No estaba en el centro de Atenas donde podría impresionar a las élites. Estaba en las afueras, deliberadamente alejado del bullicio comercial y político. No tenía columnatas de mármol ni estatuas grandiosas. Era funcional, simple, diseñado para la vida comunal y la conversación, no para el espectáculo. El mensaje era claro: si necesitas impresionar a otros para validar tu existencia, ya perdiste. Si tu felicidad depende de la admiración externa, estás construyendo sobre arena. La verdadera riqueza es interna, relacional, existencial. Y esa no se exhibe, se vive. Aquí está la pregunta que Epicuro te haría directamente. ¿Qué pasaría si descubrieras que necesitas un 80% menos de lo que actualmente persigues? ¿Qué harías con todo ese tiempo, energía y dinero liberados? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta de que la carrera por tener más te está costando exactamente lo que más necesitas? Paz mental, tiempo con personas que amas. ¿Libertad de no estar constantemente preocupado por mantener y actualizar tus posesiones? La vida sencilla no es una renuncia. Es una liberación estratégica. Es elegir conscientemente salir de una prisión que la mayoría ni siquiera reconoce como tal. Y antes de que rechaces esto como idealismo imposible, como nostalgia romántica por una vida antigua que ya no es viable, pregúntate, ¿quién se beneficia de que creas eso? ¿Quién necesita que sigas convencido de que la simplicidad es imposible en el mundo moderno? Porque la verdad incómoda es que la vida sencilla es perfectamente posible hoy. Es solo que requiere coraje. Coraje para decepcionar las expectativas sociales. Coraje para decir no a la presión cultural del más. Coraje para parecer raro a los ojos de gente que está esclavizada pero no lo sabe. Y ese coraje, esa capacidad de vivir según tus propios términos en lugar de los términos que te vendieron, es exactamente lo que Epicuro cultivaba en su jardín hace 2300 años. Epicuro no era un moralista predicando desde un púlpito sobre lo que deberías o no deberías desear. Era un científico del alma humana, un cartógrafo de la psicología que mapeó el territorio de los deseos con precisión quirúrgica. Y lo que descubrió es probablemente la herramienta más práctica y devastadoramente útil que la filosofía antigua nos legó, una taxonomía completa de los deseos que te permite distinguir, con claridad brutal, cuáles te liberan y cuáles te esclavizan. Esta no es teoría abstracta. Es un escáner de rayos X para tu mente que revela exactamente dónde estás sangrando energía vital, persiguiendo cosas que nunca te llenarán. Epicuro dividió todos los deseos humanos en 3 categorías fundamentales. Primera categoría, deseos naturales y necesarios. Estos son los no negociables de la existencia humana, las necesidades que si no satisfaces, sufres directamente y tu supervivencia está en riesgo. Comida cuando tienes hambre. Agua cuando tienes sed. Refugio cuando hace frío. Ropa básica para protegerte de los elementos. Seguridad física para no vivir en terror constante. Estos deseos son legítimos, racionales, y satisfacerlos es relativamente fácil y barato. Un pan simple elimina el hambre tan efectivamente como un banquete de 5 platos. Un techo modesto te protege del frío igual que un palacio. Agua del grifo te hidrata tanto como agua mineral importada de los Alpes suizos. Aquí está la parte crucial que necesitas grabar en tu cerebro: estos deseos naturales y necesarios tienen un límite natural de saciedad. Cuando tienes suficiente comida, dejas de tener hambre.
Cuando bebes suficiente agua, la sed desaparece. Cuando tu cuerpo está abrigado, el frío ya no te molesta. Hay un punto de satisfacción completa donde el deseo se apaga automáticamente. Y ese punto, ese umbral de suficiencia, es sorprendentemente bajo. La naturaleza humana no te pide mucho para estar físicamente bien. Es todo lo demás, todo lo que viene después de satisfacer estas necesidades básicas, donde empiezan los problemas. Es ahí donde la cultura, el mercado, la publicidad y tu ego hambriento de validación se apoderan del volante y te llevan directo al precipicio. Segunda categoría, deseos naturales pero no necesarios. Aquí las cosas se ponen más interesantes y más peligrosas. Estos son deseos que tienen base en tu naturaleza humana pero que no son esenciales para tu supervivencia o bienestar básico. El deseo sexual entra aquí. El deseo de comida elaborada y sabrosa, no solo nutritiva. El deseo de variedad en tu dieta. El deseo de un techo más cómodo, no solo funcional. El deseo de belleza, de arte, de experiencias sensoriales placenteras más allá de lo mínimo. Epicuro no los condenaba. Reconocía que son parte de ser humano. Pero aquí viene la advertencia crítica, estos deseos no tienen límite natural de saciedad. Puedes seguir deseando más variedad, más belleza, más placer sensorial indefinidamente. Estos deseos son peligrosos precisamente porque parecen legítimos. Se sienten naturales. Y en moderación, Epicuro decía que estaba bien satisfacerlos cuando la oportunidad se presenta sin esfuerzo excesivo. Si alguien te ofrece vino en lugar de agua, disfrútalo. Si puedes permitirte comida más sabrosa sin sacrificar tu paz mental o tu autarquía, adelante. El problema viene cuando empiezas a perseguir activamente estos deseos, cuando dedicas recursos significativos a satisfacerlos, cuando te vuelves dependiente de ellos para tu felicidad. Porque entonces cruzas una línea invisible pero real, dejas de ser libre y te conviertes en esclavo de necesidades que tú mismo creaste. El vino ocasional es placentero. Necesitar vino caro para disfrutar una comida es esclavitud. Tercera categoría, y aquí es donde vive la mayoría de tu sufrimiento moderno, deseos ni naturales ni necesarios. Estos son deseos completamente artificiales, implantados en tu psique por la cultura, la sociedad, el mercado. Tu ego inseguro. El deseo de riqueza más allá de lo necesario para vivir confortablemente. El deseo de fama, de reconocimiento público, de que extraños te admiren. El deseo de poder sobre otros. El deseo de estatus, de tener más y mejor que tus vecinos. El deseo de inmortalidad, de dejar un legado que te sobreviva. El deseo de lujo ostentoso, de marcas de prestigio, de símbolos externos de éxito. Todos estos deseos comparten una característica letal, son infinitos, insaciables, y nunca, jamás te dejarán en paz. Estos deseos son veneno puro para la ataraxia. No solo no tienen límite natural de saciedad, sino que mientras más los persigues, más hambriento te vuelves. Si consigues 1 millón, quieres 10 millones. Si tienes 100.000 seguidores, quieres 1 millón. Si tu vecino compra un coche mejor, necesitas uno aún mejor. Es una escalera infinita donde cada peldaño que subes solo te muestra peldaños más altos. Y mientras tanto, toda tu paz mental, toda tu capacidad de disfrutar lo que ya tienes, se evapora en la ansiedad constante de no ser suficiente, no tener suficiente, no haber logrado suficiente. Epicuro te dice con claridad brutal, estos deseos son tus enemigos. No los modera, no los gestiona, elimínalos completamente de tu sistema operativo. ¿Cómo distingues en qué categoría cae un deseo específico? Epicuro te da un test simple. Pregúntate, si no satisfago este deseo, ¿sufro directamente? Si la respuesta es sí, es natural y necesario. Si no lo tengo pan, sufro hambre real. Si no tengo agua, sufro sed real. Si no tengo refugio en invierno, sufro frío real. Ahora pregúntate sobre ese teléfono último modelo que quieres comprar, si no lo compras, ¿sufres directamente? No. Puedes sentir FOMO, puedes sentir envidia, puedes sentir que te estás perdiendo algo. Pero ninguno de esos es sufrimiento real, es sufrimiento manufacturado. Es dolor psicológico autoinfligido basado en comparación social y deseo artificial. Aquí viene el ejercicio práctico que cambiará tu vida si tienes el coraje de hacerlo honestamente. Toma papel y lápiz. Sí, literalmente,
ahora mismo. Haz 3 columnas. En la primera columna, lista todos tus deseos actuales que son naturales y necesarios. En la segunda, los que son naturales pero no necesarios. En la tercera, los que no son ni naturales ni necesarios. Sé brutalmente honesto. Ese deseo de viajar a Bali, ¿en qué columna va? Ese deseo del coche nuevo cuando el actual funciona perfectamente, ¿dónde? Ese deseo de más seguidores en redes sociales, ¿qué columna? Ahora mira cuánta de tu energía mental, tu tiempo, tu dinero, estás dedicando a cada columna. ¿Ves el problema? La mayoría de las personas modernas invierten el 80% de sus recursos persiguiendo deseos de la tercera categoría, el 15% en la segunda, y apenas el 5% en asegurar la primera. Es una inversión completamente irracional que garantiza miseria. Es como si estuvieras en un barco que se hunde y en lugar de tapar los agujeros que realmente importan, estuvieras pintando la cubierta superior de colores bonitos para impresionar a otros barcos. Epicuro te dice, invierte primero en asegurar la primera categoría completamente. Luego, si te sobra energía y recursos, disfruta moderadamente la segunda sin volverte dependiente. Y abandona completamente la tercera categoría porque es un pozo sin fondo que consumirá tu vida entera sin darte nada real a cambio. Pero aquí está el desafío real, la razón por la cual esto es tan difícil. La tercera categoría de deseos viene con una promesa seductora. Te promete que cuando finalmente los alcances, serás feliz, serás completo, serás suficiente. Te promete que la paz mental llegará después de conseguir ese ascenso, esa casa más grande, ese reconocimiento público. Es una mentira, pero es una mentira tan bien empaquetada, tan constantemente reforzada por todo tu entorno social, que cuestionarla se siente como cuestionar la gravedad. Todos a tu alrededor están persiguiendo estos mismos deseos artificiales. Todos están en la misma carrera de ratas. Y admitir que la carrera completa es una trampa significa enfrentar que has desperdiciado años, quizás décadas, corriendo en la dirección equivocada. Epicuro te ofrece una salida. No te pide que renuncies a todo. Te pide que seas estratégico con tus deseos. Que reconozcas cuáles son aliados de tu paz mental y cuáles son sabotadores disfrazados. Que inviertas tu energía limitada, tu tiempo finito, tu atención preciosa, en satisfacer completamente las necesidades reales y luego descansar en esa suficiencia. Que dejes de perseguir zanahoria tras zanahoria colgada por un sistema que requiere tu insatisfacción perpetua para funcionar. Que te des permiso de salir del juego completamente y descubrir que la vida más rica, más placentera, más llena de ataraxia genuina, estaba disponible todo el tiempo en la simplicidad que habías ignorado. Así que la próxima vez que sientas un deseo surgir en tu pecho, antes de actuar sobre él automáticamente, antes de abrir la billetera o hacer el clic, pregúntate, ¿en qué categoría cae esto? ¿Es algo que realmente necesito o algo que me han convencido de desear? ¿Satisfacer esto me acerca a la ataraxia o me aleja de ella? ¿Es un deseo que tiene límite natural de saciedad o es un pozo sin fondo? Esas preguntas, repetidas cientos de veces, reformatean completamente tu sistema de valores. Y cuando tu sistema de valores cambia, tu vida entera cambia. Eso es exactamente lo que Epicuro sabía hace 2300 años y lo que el mundo moderno necesita desesperadamente recordar. Si Epicuro pudiera ver el mundo en el que vives ahora mismo, probablemente pensaría que ha despertado en algún tipo de experimento psicológico diseñado específicamente para generar la máxima cantidad de sufrimiento mental posible. Porque todo, absolutamente todo en la arquitectura del sistema económico moderno, está calibrado con precisión milimétrica para hacer exactamente lo opuesto de lo que él enseñaba. El consumismo no es un accidente cultural. No es un efecto secundario desafortunado del progreso. Es un sistema deliberadamente diseñado para manufacturar, cultivar y perpetuar exactamente esos deseos que Epicuro clasificaba como ni naturales ni necesarios, esos deseos infinitos e insaciables que garantizan tu miseria mientras alimentan el motor del crecimiento económico infinito. Vamos a hacer la autopsia. Vamos a abrir el cadáver del consumismo y examinar sus órganos internos para que veas exactamente cómo funciona esta máquina de generar infelicidad. Empecemos con el principio fundamental: el capitalismo de consumo requiere crecimiento constante para sobrevivir. Las empresas deben vender más este trimestre que el trimestre anterior. Los mercados deben expandirse. El PIB debe crecer.
Esto no es opcional, es estructural. Pero aquí está el problema lógico que derrumba todo: tú, el consumidor, tienes necesidades limitadas. Si solo compraras lo que realmente necesitas, lo que es natural y necesario según Epicuro, la economía colapsaría en semanas. Así que el sistema tiene que hacer algo: convertir tus necesidades limitadas en deseos ilimitados. ¿Cómo lo logra? Mediante la ingeniería psicológica más sofisticada que la humanidad ha desarrollado jamás, la publicidad moderna. No estamos hablando de simples anuncios informando que existe un producto. Estamos hablando de ciencia conductual aplicada, neurociencia del deseo, manipulación emocional sistemática operando a escala industrial 24 horas al día. Cada anuncio que ves está diseñado para hacer una cosa: crear una brecha entre quién eres y quién podrías ser si compraras el producto. Te muestran una versión mejorada de ti mismo, más feliz, más atractivo, más exitoso, más completo. Y luego te susurran que la única diferencia entre tu yo actual miserable y ese yo futuro radiante es una compra. Un producto. Una transacción simple que cierra la brecha. Pero aquí está el truco perverso que mantiene la rueda girando: nunca cierras la brecha realmente. Compras el producto. Experimentas un rush breve de dopamina. Y luego, en cuestión de horas o días, la brecha reaparece. Porque la brecha nunca fue real. Fue manufacturada. Fue una ilusión óptica psicológica diseñada para hacerte comprar. Y ahora que ya compraste, necesitan venderte la siguiente cosa, así que crean una nueva brecha, una nueva insuficiencia, un nuevo vacío que solo este otro producto puede llenar. Es un ciclo infinito de insatisfacción manufacturada, compra temporal, nueva insatisfacción. Epicuro llamaría a esto exactamente lo que es: tortura psicológica sistematizada. La gratificación instantánea es otro vector de ataque crucial. Antes tenías que esperar. Querías algo, tenías que planificarlo, ahorrarlo, tal vez incluso reconsiderar si realmente lo necesitabas durante ese tiempo de espera. Esa fricción natural actuaba como filtro, eliminaba deseos impulsivos. Pero ahora, con un clic, con delivery en 30 minutos, con compra en un toque, han eliminado completamente esa fricción. El deseo surge y en segundos puedes actuar sobre él. No hay tiempo para la reflexión. No hay espacio para preguntarte si esto realmente te acerca a la ataraxia. Solo hay el impulso y la satisfacción instantánea del impulso. Y cada vez que haces ese circuito, cada vez que cierras ese loop de deseo-compra sin reflexión intermedia, estás entrenando tu cerebro para ser más impulsivo, más reactivo, más esclavo de cada capricho pasajero. Las redes sociales han perfeccionado esto hasta niveles que habrían aterrorizado a Epicuro. Porque no solo te venden productos directamente. Te venden la necesidad de venderte a ti mismo constantemente. Cada post que haces, cada foto que subes, cada historia que compartes, es un acto de construcción de marca personal. Estás compitiendo en un mercado de atención donde tu valor se mide en likes, comentarios, seguidores. Y para mantener ese valor, necesitas consumir y exhibir constantemente. Necesitas el próximo outfit instagrameable, la próxima experiencia digna de postear, el próximo destino que genere envidia. Tu vida se convierte en contenido, y el contenido requiere consumo constante. Es epicureísmo al revés, en negativo fotográfico perfecto: en lugar de eliminar deseos innecesarios, multiplicas deseos artificiales exponencialmente. Ahora hagamos el ejercicio que duele. Abre tu historial de compras de los últimos 3 meses. Sí, ahora mismo, literalmente. Cuenta cada compra. Y para cada una, pregúntate honestamente: ¿era esto natural y necesario? ¿Natural pero no necesario? ¿O completamente artificial? Esa suscripción que nunca usas pero sigues pagando. Esa ropa que compraste porque estaba en oferta pero nunca te pusiste. Ese gadget tecnológico que prometía cambiar tu vida y está acumulando polvo. Esa comida delivery que pediste no porque tuvieras hambre sino porque estabas aburrido. Ese curso online que compraste en un impulso de superación personal y abandonaste en la segunda lección. Suma el dinero. Suma las horas de trabajo que necesitaste para ganar ese dinero. ¿Qué obtuviste realmente a cambio? El sistema ha logrado algo verdaderamente impresionante: ha convertido el acto de consumir en identidad. Ya no compras cosas porque las necesitas.
Compras cosas porque definen quién eres. Eres lo que consumes. Tu teléfono te define. Tu café te define. Tu marca de ropa te define. Tus experiencias de viaje te definen. Y si no estás consumiendo constantemente las cosas correctas, entonces no eres nadie, eres invisible, eres irrelevante. Esta es la inversión total de la filosofía epicúrea. Epicuro decía, tu identidad está en tu carácter, en tus amistades, en tu paz mental. El consumismo dice, tu identidad está en tu carrito de compras. Epicuro decía, sé autosuficiente. El consumismo dice, sé completamente dependiente de consumo externo para validar tu existencia. Y aquí está la parte más siniestra, el sistema te ha convencido de que consumir es libertad. Te vendieron la idea de que cada compra es un acto de libre elección, una expresión de tu autonomía individual. Eliges qué marca comprar, qué producto preferir, qué experiencia consumir. Eso es libertad, ¿verdad? No. Es la ilusión de libertad dentro de una jaula cuidadosamente construida. La verdadera elección, la que el sistema no puede permitir que hagas, es elegir no jugar. Elegir no necesitar. Elegir la suficiencia sobre la abundancia. Elegir la paz mental sobre el estatus. Esa elección, esa es la que destruiría el sistema completo. Y por eso invierten billones asegurándose de que nunca se te ocurra considerarla seriamente. Epicuro no tenía Amazon Prime. No tenía delivery de comida a domicilio. No tenía publicidad dirigida basada en algoritmos que conocen tus vulnerabilidades psicológicas mejor que tú mismo. Y sin embargo, o quizás precisamente por eso, era infinitamente más libre que tú. Porque había cortado la conexión entre su paz mental y el mundo externo de posesiones y estatus. Porque había entrenado su mente para distinguir entre necesidad real y deseo manufacturado. Porque había construido su felicidad sobre una base que nadie podía quitarle, autarquía, amistad, simplicidad. Mientras tú construyes tu felicidad sobre arena, sobre cosas que necesitan ser constantemente actualizadas, reemplazadas, mejoradas. La obsolescencia programada es la metáfora perfecta de todo esto. Diseñan productos que deliberadamente fallan después de cierto tiempo para que tengas que comprar el reemplazo. Diseñan software que vuelve lentos tus dispositivos viejos para que compres los nuevos. Diseñan moda que cambia cada temporada para que tu ropa del año pasado esté desactualizada. No es conspiranoico, es modelo de negocio documentado. Y lo que hacen con productos, lo hacen con deseos. Diseñan deseos con obsolescencia programada. Ese deseo que satisficiste ayer ya no sirve hoy. Necesitas uno nuevo, actualizado, mejorado. Y tú sigues comprando, sigues persiguiendo, sigues corriendo en la rueda porque te han convencido de que detenerte es morir. Pero aquí está la verdad que Epicuro te ofrece como salida de emergencia de esta prisión. El consumismo solo funciona si participas. Si sigues comprando la mentira de que el próximo producto, la próxima experiencia, el próximo nivel de consumo, te dará lo que buscas. En el momento en que ves el engaño, en el momento en que reconoces que están manufacturando tu insatisfacción deliberadamente, en ese momento recuperas el poder. No tienes que derrocar el capitalismo. Solo tienes que dejar de permitir que programe tus deseos. Solo tienes que empezar a preguntarte, antes de cada compra, antes de cada deseo que surge, ¿esto me acerca a la ataraxia o me aleja de ella? Así que te dejo con este desafío incómodo, durante la próxima semana, antes de comprar cualquier cosa que no sea estrictamente necesaria para tu supervivencia inmediata, espera 24 horas. Solo 24 horas. Escribe el deseo en un papel y espera. Observa qué pasa con ese deseo urgente después de un día. Observa cuántos de esos deseos que sentían tan intensos, tan necesarios, simplemente se evaporan cuando no los alimentas inmediatamente. Observa cuánta de tu supuesta necesidad era realmente hambre manufacturada por algoritmos diseñados para mantenerte consumiendo. Y entonces pregúntate, si tantos de mis deseos son artificiales, ¿qué más en mi vida está programado externamente? ¿Dónde está mi verdadera voluntad y dónde empieza la ingeniería social? Esas preguntas, amigo mío, son el comienzo de la liberación epicúrea en pleno siglo XXI. Son las 11 de la noche. Deberías estar durmiendo. Tu cuerpo está cansado, tus ojos pesan, mañana tienes que madrugar. Pero tus dedos se mueven automáticamente,
abriendo Instagram otra vez. Scrolleas. Ves a tu conocido en un concierto al que no fuiste. Ves a tu compañera de trabajo en un restaurante nuevo que todos comentan. Ves a ese influencer en un destino paradisíaco mientras tú estás en tu cama mirando una pantalla. Y algo se contrae en tu pecho, algo amargo y ansioso. La sensación de que la vida real está sucediendo en otro lugar, con otra gente, y tú te la estás perdiendo. Ese veneno psicológico que te impide dormir, que te roba la paz incluso cuando estás perfectamente bien, tiene nombre, FOMO. Fear of Missing Out. Miedo a perderse algo. Y aquí está lo que necesitas entender con claridad brutal: FOMO no es un problema personal tuyo. No es debilidad de carácter. No es que seas especialmente inseguro o ansioso. FOMO es un síntoma sistémico de vivir en una cultura diseñada específicamente para generarlo. Es la consecuencia inevitable de un sistema que requiere que nunca, jamás, estés satisfecho con tu vida tal como es. Porque si estuvieras satisfecho, si descansaras en la suficiencia del presente, dejarías de consumir experiencias, de perseguir novedades, de intentar estar en todos lados haciendo todas las cosas. Y un sistema económico basado en vender experiencias no puede permitir que estés en paz. Necesita que estés perpetuamente hambriento de más. Epicuro vivió en un mundo sin redes sociales, sin cultura de las experiencias, sin la presión constante de documentar y compartir cada momento de tu existencia. Y aún así, identificó el problema central hace 2300 años. Lo llamaba vano deseo, el deseo que surge no de una necesidad real sino de compararte con otros, de querer lo que otros tienen, de medir tu vida contra estándares externos arbitrarios. Observaba que la gente más miserable no era la que tenía menos, sino la que vivía en constante comparación. Los que medían su riqueza no por lo que poseían sino por cuanto más que sus vecinos tenían. Los que no podían disfrutar un banquete simple porque sabían que alguien más estaba comiendo algo mejor en otro lugar. Pero el FOMO moderno es esa ansiedad comparativa antigua amplificada por tecnología diseñada para maximizarla. Las redes sociales no son ventanas neutrales al mundo. Son máquinas de comparación social operando a escala industrial. Cada vez que abres una aplicación, estás exponiéndote a una versión curada, editada, filtrada de las vidas de cientos de personas. Ves sus picos, sus highlights, sus momentos cuidadosamente seleccionados para generar envidia. No ves sus momentos aburridos, sus ansiedades, sus fracasos, su cotidianidad mundana. Ves una versión destilada de pura abundancia, aventura y éxito. Y tu cerebro, que no evolucionó para procesar esta cantidad de información social, hace lo único que puede: compara tu detrás de escena con el show editado de todos los demás. La trampa es perfecta porque es invisible. Crees que estás viendo la realidad cuando en realidad estás viendo propaganda de felicidad manufacturada. Y contra esa versión imposible de la vida humana, tu vida real, con sus ritmos normales, sus placeres simples, sus días ordinarios, parece inadecuada. De repente tu comida casera se ve triste comparada con esas fotos de platos gourmet. Tu fin de semana tranquilo en casa parece desperdiciado comparado con esos viajes exóticos. Tu círculo pequeño de amigos cercanos parece insuficiente comparado con esas fiestas masivas llenas de gente hermosa. Y ahí es donde el FOMO te clava sus garras. Convierte lo que objetivamente es suficiente en subjetivamente inadecuado mediante comparación constante. Epicuro te diría algo radical: la vida real no está sucediendo en otro lugar. Está sucediendo exactamente donde estás ahora mismo. Esa comida que tienes enfrente, por simple que sea, está alimentando tu cuerpo. Esa persona con la que estás conversando, está realmente presente, no mediada por una pantalla. Ese momento de quietud en tu casa es paz genuina, no tiempo desperdiciado esperando que algo mejor suceda. Pero FOMO ha envenenado tu capacidad de reconocer y valorar lo que tienes porque siempre está susurrándote que hay algo mejor, algo más, algo que te estás perdiendo si no estás constantemente en movimiento, consumiendo, experimentando, documentando. La cultura del más siempre es la inversión perfecta del epicureísmo. Epicuro decía: encuentra el límite de suficiencia y descansa ahí. La cultura moderna dice: no hay límite, siempre hay más experiencias que tener, más lugares que visitar, más cosas que probar, más versiones mejores de tu vida que alcanzar. Epicuro decía: la paz mental viene de eliminar deseos innecesarios. La cultura moderna dice: la vida plena viene de maximizar experiencias, de decir sí a todo, de YOLO hasta el agotamiento.
Epicuro decía, la amistad profunda con unos pocos es la verdadera riqueza. La cultura moderna dice, necesitas una red social masiva, miles de seguidores, validación constante de extraños. Y el resultado predecible de vivir según la lógica del más siempre es ansiedad crónica. Porque nunca puedes ganar ese juego. Siempre habrá alguien viajando a destinos más exóticos. Siempre habrá alguien con experiencias más intensas. Siempre habrá alguien con más seguidores, más likes, más validación externa. La línea de meta se mueve constantemente. Es una carrera diseñada para ser imposible de terminar. Y mientras corres, mientras persigues la próxima experiencia que te hará sentir que finalmente estás viviendo de verdad, se te escapa completamente la única vida real que tienes, esta, ahora, tal como es. Permíteme mostrarte la trampa en acción con un ejemplo concreto. Estás en un concierto de tu banda favorita. Es una experiencia genuinamente placentera. Pero en lugar de estar presente, de absorber la música, de sentir la vibración en tu pecho, estás grabando vídeos para subirlos a tus historias. Estás documentando la experiencia en lugar de experimentarla. ¿Por qué? Porque FOMO funciona en dos direcciones. No solo temes perderte lo que otros están haciendo, también temes que otros se pierdan lo que tú estás haciendo. Así que conviertes tu vida en contenido, en prueba social de que estás viviendo intensamente. Y en el proceso, te pierdes tu propia vida. La paradoja es devastadora, mientras más intentas evitar perderte cosas, más te pierdes el único momento que realmente existe, que es este. Mientras más persigues experiencias para documentar y compartir, menos presente estás en las experiencias mismas. Mientras más expandes tu red social superficialmente, menos tiempo dedicas a las amistades profundas que realmente te nutren. FOMO te promete vida abundante pero te entrega existencia fragmentada, atención dispersa, paz mental destrozada por comparación constante y necesidad de validación externa. Epicuro tenía una práctica que suena casi imposible en el mundo moderno, gratitud por lo suficiente. Sentarse con sus amigos, compartir pan simple y agua, y reconocer conscientemente que eso era suficiente. No necesitaban más comida. No necesitaban vino caro. No necesitaban un banquete elaborado. Lo que tenían cubría sus necesidades y les permitía disfrutar la compañía mutua. Eso era el objetivo completo. No había un nivel superior que alcanzar. No había una versión mejorada de esa experiencia que estuvieran persiguiendo. Solo había presencia completa en la suficiencia del momento. ¿Puedes imaginarte haciendo eso ahora? Sentarte a comer algo simple con amigos y estar genuinamente satisfecho sin preguntarte si deberías estar en otro lugar, haciendo otra cosa, con otra gente? ¿Sin el impulso de revisar tu teléfono para ver qué te estás perdiendo? ¿Sin la necesidad de documentar el momento para validación externa? Si la respuesta es no, si esa simple práctica epicúrea te parece imposible, entonces ya sabes hasta qué punto FOMO ha colonizado tu psique. Ya sabes cuánto poder has cedido a una máquina diseñada para mantenerte perpetuamente insatisfecho. La ansiedad moderna no es principalmente sobre amenazas reales. No es miedo a depredadores o hambruna. Es ansiedad sobre insuficiencia percibida. Ansiedad de no ser suficiente, no tener suficiente, no haber vivido suficiente. Y esa ansiedad es cultivada, regada, fertilizada constantemente por un sistema que requiere tu inseguridad para venderte la próxima solución. Te hacen sentir que tu vida es inadecuada y luego te venden experiencias, productos, servicios que supuestamente cerrarán la brecha. Pero la brecha nunca cierra porque nunca fue real. Fue manufacturada. Y seguirá siendo recreada después de cada compra porque eso es lo que mantiene el sistema funcionando. Epicuro te ofrece la salida más radical posible. Decide que es suficiente y protege ferozmente ese criterio contra toda influencia externa. Decide que tus necesidades básicas cubiertas más amistad genuina es suficiente. Decide que estar presente en tu propia vida es más valioso que documentarla para extraños. Decide que la paz mental de no compararte constantemente vale más que la excitación temporal de perseguirla. Próxima experiencia. Y entonces, con ese criterio firmemente establecido, desconéctate del ruido. Literalmente. Desactiva notificaciones. Reduce tiempo en redes sociales. Deja de consumir las vidas curadas de otros como si fuera tu responsabilidad estar al tanto de todo.
Aquí está el test final. Durante una semana completa, 7 días, desactiva todas tus redes sociales. No las desinstales, simplemente no las abres. Observa qué pasa con tu FOMO. Observa si realmente te pierdes algo importante o si lo que te pierdes es principalmente ansiedad manufacturada. Observa si tu vida real, sin la comparación constante, se siente más o menos satisfactoria. Observa si disfrutas más tus experiencias cuando no estás preocupado por documentarlas. Y al final de esa semana, pregúntate honestamente, ¿la conexión que estas plataformas me dan vale la ansiedad que generan? ¿O he estado pagando con mi paz mental por algo que nunca me dio lo que prometía? Está bien, ya entendiste la filosofía. Ya ves el problema del consumismo. Ya reconoces la trampa del FOMO. Ya identificaste tus deseos artificiales. Pero ahora viene la pregunta que realmente importa, ¿cómo carajo vives esto en el mundo real? Porque no puedes retirarte a un jardín en las afueras de Atenas. Tienes renta que pagar. Tienes trabajo. Tienes obligaciones sociales. Vives inmerso en un sistema que está calibrado para hacer todo lo opuesto de lo que Epicuro enseñaba. Así que aquí está el mapa práctico, las herramientas concretas, las decisiones específicas que puedes tomar mañana mismo para comenzar a cultivar ataraxia sin renunciar a tu vida moderna. Esto no es teoría. Es campo de batalla. Primero, necesitas establecer tu línea de suficiencia. Esto es fundamental, no negociable, el cimiento de todo lo demás. Siéntate y define con precisión brutal. ¿Cuánto dinero necesitas realmente para cubrir tus necesidades básicas más un pequeño colchón de seguridad? No hablo de cuánto quisieras ganar para vivir cómodamente según estándares sociales. Hablo de la cifra real, el mínimo viable para comida nutritiva, techo seguro, ropa funcional, transporte necesario, salud básica. Escribe ese número. Ahora pregúntate, ¿cuánto de tu ansiedad laboral desaparecería si supieras que ya tienes eso cubierto? ¿Cuántas horas extra estás trabajando no para alcanzar la suficiencia sino para financiar deseos artificiales? Esta claridad, este número específico, es tu ancla contra la marea constante del más. Segundo, implementa el minimalismo intencional, pero no la versión instagrameable con departamentos blancos perfectamente vacíos. Hablo de minimalismo como herramienta táctica para proteger tu atención y energía. Cada objeto que posees demanda algo de ti, espacio mental para recordar que existe, tiempo para mantenerlo, energía para decidir si usarlo, ansiedad sobre perderlo o dañarlo. Haz este ejercicio epicúreo moderno, durante el próximo mes, cada vez que uses algo en tu casa, márcalo con un punto adhesivo. Al final del mes, observa todo lo que no tiene marca. Esas son posesiones que literalmente no estás usando, que están ocupando espacio físico y mental sin darte nada a cambio. Véndelas, dónalas, libérate de su peso invisible. No porque el minimalismo sea virtuoso, sino porque cada objeto innecesario del que te desprendes es una cadena menos atándote. Tercero, y esto va a doler, rediseña radicalmente tu relación con la tecnología. No estoy diciendo que te desconectes completamente, eso es poco realista. Estoy diciendo que uses tecnología como herramienta, no como ambiente constante. Desactiva todas las notificaciones excepto las verdaderamente urgentes. Todas. Instagram no necesita interrumpir tu atención 16 veces al día. Establece horarios específicos para revisar redes sociales, 2 o 3 ventanas de 15 minutos, como si fuera medicación controlada. Fuera de esos horarios, las aplicaciones están cerradas. Compra un despertador real y saca el teléfono de tu habitación. La primera y última hora del día son sagradas. Son el momento donde tu mente está más vulnerable a ser programada. Protégelas ferozmente del ruido digital. Cuarto, cultiva un círculo pequeño de amistades profundas en lugar de una red amplia de conocidos superficiales. Epicuro valoraba la amistad como uno de los pilares centrales de la buena vida, pero no cualquier amistad. Amistades donde puedes ser vulnerable, donde hay reciprocidad real, donde la conversación va más allá del chisme y toca temas que realmente importan. Identifica a las 3 o 5 personas en tu vida que cumplen ese criterio. Invierte tiempo real con ellas. Comidas largas sin prisas. Conversaciones sin teléfonos en la mesa. Presencia genuina. Y todo el resto, todas esas conexiones débiles que drenan energía sin dar profundidad, deja que se desvanezcan naturalmente.
No es crueldad, es estrategia epicúrea. Tu energía social es finita. Úsala donde genere ataraxia, no ansiedad. Quinto, practica el ayuno de decisiones innecesarias. La fatiga de decisión es real y está destruyendo tu paz mental sin que lo notes. Cada decisión que tomas, por trivial que sea, consume glucosa cerebral y fuerza de voluntad. Por eso Steve Jobs usaba el mismo outfit todos los días. No porque fuera raro, sino porque entendía que las decisiones importantes requieren energía mental conservada. Simplifica todo lo rutinario. Come las mismas comidas básicas durante la semana. Usa ropa funcional intercambiable. Establece rutinas para las tareas repetitivas. Automatiza pagos. Elimina opciones innecesarias. Guarda tu energía de decisión para las cosas que realmente importan, no para elegir entre 37 marcas de pasta en el supermercado. Sexto, implementa la regla epicúrea de las 24 horas. Ya la mencioné antes, pero ahora la formalizamos: antes de cualquier compra no esencial, esperas un día completo. Escribes qué quieres comprar y por qué lo quieres en un cuaderno. 24 horas después, revisas. Si el deseo se evaporó, acabas de ahorrarte dinero y espacio. Si persiste, pregúntate, ¿es natural y necesario? ¿Natural pero no necesario? ¿O completamente artificial? Actúa en consecuencia. Esta práctica simple filtra la mayoría de compras impulsivas y te entrena para distinguir entre necesidad real y deseo manufacturado. Después de 3 meses de hacer esto consistentemente, tu patrón de consumo cambiará permanentemente. Séptimo, crea espacios de ataraxia deliberada en tu rutina diaria. No estamos hablando de meditación elaborada o retiros espirituales. Estamos hablando de momentos donde deliberadamente no persigues nada, no produces nada, no consumes nada. Una caminata sin podcast en los oídos. 30 minutos sentado en un parque solo observando. Preparar y comer una comida simple con atención completa en lugar de con Netflix de fondo. Estos momentos te parecerán improductivos al principio porque has sido entrenado para maximizar cada segundo. Pero son exactamente lo opuesto, son los momentos más productivos para cultivar paz mental. Son práctica de estar presente en la suficiencia de la hora. Octavo, establece límites claros con el trabajo. El trabajo moderno es un vampiro de tiempo que chupará toda tu vida si se lo permites. Emails a las 11 de la noche. Mensajes de Slack en domingo. La expectativa implícita de disponibilidad 24/7. Epicuro trabajaba lo suficiente para cubrir necesidades básicas y luego se detenía. Tú necesitas definir ese límite explícitamente. Fuera del horario laboral, el trabajo no existe. No revisas emails. No respondes mensajes. No piensas en proyectos. Si tu empleo actual hace imposible ese límite, entonces tu empleo está costándote tu vida y necesitas replantearte seriamente si ese intercambio vale la pena. La paz mental no es negociable. El trabajo es una herramienta para sostener tu vida, no el propósito de tu existencia. Noveno, practica gratitud activa por lo suficiente. Esto no es pensamiento positivo superficial ni frases motivacionales vacías. Es reconocimiento consciente de que tus necesidades básicas están cubiertas. Una vez al día, preferiblemente antes de dormir, identifica 3 cosas específicas que tienes y que son suficientes. No grandes logros ni posesiones impresionantes. Cosas básicas. ¿Comiste hoy? ¿Tienes techo? ¿Alguien te importa? Este ejercicio simple recalibra tu cerebro contra la máquina constante de insuficiencia manufacturada. Te entrena para ver la abundancia real en lugar de la escasez artificial que el marketing cultiva incesantemente. Décimo, y esto requiere coraje real, aprende a decir no sin justificaciones elaboradas. No a compromisos sociales que no quieres. No a compras que no necesitas. No a expectativas que no compartes. La presión social para decir sí a todo es inmensa. Pero cada sí a algo que no valoras es un no a tu paz mental. Epicuro se retiró de la política ateniense, del circuito social de élite, de todas las expectativas culturales que no servían a la ataraxia. Tú necesitas hacer lo mismo en tu contexto. Y cuando digas no, no necesitas dar explicaciones de 3 párrafos. Un simple no es suficiente, funciona perfectamente. La incomodidad inicial de decepcionar expectativas es temporal.
La paz mental de vivir según tus propios términos es permanente. Ahora el desafío práctico final: implementa una semana epicúrea completa. 7 días donde deliberadamente practicas estos principios. Define tu línea de suficiencia antes de empezar. Durante esa semana, 0 compras no esenciales, 0 redes sociales, 0 noticias, 0 contenido de consumo pasivo. Comes comidas simples preparadas por ti. Pasas tiempo real con 1 o 2 amigos cercanos conversando sin pantallas. Caminas sin audífonos. Trabajas solo el horario definido. Duermes sin teléfono en la habitación. Al final de esos 7 días, evalúa honestamente: ¿te sentiste más o menos ansioso? ¿Más o menos satisfecho? ¿Te perdiste algo realmente importante o solo ruido? La mayoría descubre algo perturbador: que sus niveles de ansiedad bajan dramáticamente cuando dejan de consumir la angustia manufacturada que confundían con estar informado o conectado. Ser epicúreo en el siglo XXI no requiere renunciar a tu vida moderna. Requiere ser estratégicamente selectivo sobre qué parte de la vida moderna permites que entre en tu psique. Requiere distinguir entre herramientas útiles y cadenas disfrazadas. Requiere el coraje de parecer raro a los ojos de gente que está esclavizada pero no lo sabe. Requiere priorizar paz mental sobre estatus social, suficiencia sobre abundancia, presencia sobre productividad. Y sí, al principio será incómodo. Tus amigos preguntarán por qué no respondes mensajes inmediatamente. Tu familia cuestionará por qué no quieres el trabajo mejor pagado. La cultura te hará sentir que estás desperdiciando tu potencial. Pero del otro lado de esa incomodidad está la ataraxia. Está la vida que Epicuro cultivaba en su jardín. Y esa, amigo mío, sigue disponible hoy si tienes el coraje de tomarla. Volvamos al principio. Volvamos a esa pregunta que abrió este viaje: ¿y si todo lo que sabías sobre el placer estaba completamente equivocado? Ahora, después de atravesar 2300 años de historia, filosofía y malentendidos deliberados, después de desmantelar la máquina del consumismo y exponer las trampas del FOMO, después de mapear tus deseos y distinguir entre lo natural y lo artificial, esa pregunta ya no es retórica. Es personal. Es urgente. Porque ahora sabes la verdad que Epicuro guardaba en su jardín: el placer real, el que realmente llena, el que construye paz sostenible en lugar de vacío creciente, no tiene nada que ver con lo que te vendieron toda tu vida. Y esa verdad te coloca en una encrucijada donde ya no puedes fingir ignorancia. Hemos hecho el viaje completo. Empezamos con la imagen distorsionada del epicúreo como hedonista descontrolado, ese mito conveniente que imperios, iglesias y mercados necesitaban perpetuar. Descubrimos que Epicuro era exactamente lo opuesto: un estratega de la paz mental que vivía con pan y agua, que valoraba la amistad por encima de todas las riquezas, que había descifrado el código del bienestar humano con precisión quirúrgica. Aprendimos sobre ataraxia, ese estado de ausencia de perturbación que suena casi imposible en un mundo diseñado para mantenerte perpetuamente ansioso. Distinguimos entre placeres cinéticos y estáticos, entre el rush temporal de satisfacer un deseo y el estado sostenible de no necesitar satisfacer más deseos. Y en cada paso, la filosofía antigua iluminaba con claridad brutal las trampas del mundo moderno. Pero aquí está la verdad incómoda que necesitas enfrentar ahora mismo: saber todo esto no cambia nada si no actúas sobre ello. Puedes tener el mapa completo de cómo cultivar ataraxia. Puedes entender perfectamente la diferencia entre deseos necesarios e innecesarios. Puedes ver con claridad total cómo el consumismo te ha estado manipulando. Y aún así, si mañana vuelves exactamente a los mismos patrones, si sigues scrolleando buscando validación, si sigues comprando cosas que no necesitas, si sigues midiendo tu vida contra estándares externos arbitrarios, entonces todo esto fue solo entretenimiento intelectual. Fue solo otra forma de consumo de contenido que no transformó nada real en tu existencia. Y Epicuro no te ofreció esta filosofía para que la coleccionaras como dato curioso. Te la ofreció como herramienta de liberación. Así que aquí está la pregunta que realmente importa, la que no puedes esquivar: ¿qué vas a hacer diferente a partir de este momento? No mañana. No cuando las condiciones sean perfectas. No cuando termines ese proyecto o consigas ese ascenso o finalmente tengas tiempo libre. Ahora mismo. Porque la decisión de cultivar ataraxia o seguir persiguiendo placeres que te vacían no es una decisión que tomas una vez y queda resuelta.
Es una decisión que tomas cientos de veces al día, en cada compra, en cada scroll, en cada sí que dices cuando quieres decir no, en cada deseo que persigues sin preguntarte primero en qué categoría cae. Y la suma de esas microdecisiones, repetidas día tras día, mes tras mes, determina si vives libre o esclavo. Voy a ser vulnerable contigo por un momento. Este vídeo no es improvisado. No es un monólogo casual sobre filosofía antigua. Es el resultado de investigación profunda, de escritura cuidadosa, de intentar traducir ideas de hace 2 milenios a un lenguaje que resuene con tu vida moderna. ¿Por qué? Porque creo genuinamente que esta información puede cambiar vidas. Porque he visto cómo el consumismo destruye paz mental, cómo el FOMO genera ansiedad crónica, cómo la persecución del placer equivocado deja a las personas vacías sin importar cuánto acumulen. Y he visto también cómo aplicar principios epicúreos, cómo distinguir entre necesidad y deseo manufacturado, cómo proteger tu paz mental ferozmente, transforma completamente la calidad de existencia. No te estoy vendiendo un curso. No te estoy pidiendo que compres nada. Te estoy ofreciendo un mapa que ha estado disponible durante 23 siglos esperando a que alguien tuviera el coraje de usarlo. Pero ese mapa solo funciona si lo caminas. Solo funciona si tomas la decisión consciente de implementar aunque sea uno de los principios que discutimos. Empieza donde puedas. Si implementar todo de golpe te abruma, elige una cosa. Tal vez es la regla de las 24 horas antes de comprar algo no esencial. Tal vez es desactivar notificaciones de redes sociales. Tal vez es definir tu línea de suficiencia y reconocer cuando ya tienes suficiente. Tal vez es cultivar una amistad profunda en lugar de mantener 100 conexiones superficiales. Tal vez es simplemente preguntarte antes de cada deseo, ¿esto me acerca a la ataraxia o me aleja de ella? Una práctica. Un cambio. Un no deliberado donde antes decías sí automáticamente. Eso es todo lo que necesitas para comenzar. Y aquí está lo que descubrirás si tienes el coraje de empezar. La paz mental de necesitar menos es infinitamente más satisfactoria que la ansiedad de perseguir más. La libertad de no estar constantemente comparándote con versiones curadas de las vidas de otros es liberadora, de formas que no puedes imaginar hasta que la experimentas. La riqueza de tener 3 amigos genuinos con quienes puedes ser completamente vulnerable supera por 1000 la validación superficial de 1000 seguidores. La suficiencia del presente, cuando dejas de proyectar tu felicidad hacia un futuro hipotético después de conseguir la próxima cosa, es el premio que estuviste buscando todo el tiempo en los lugares equivocados. Epicuro no te estaba ofreciendo una vida de renuncia y privación. Te estaba ofreciendo la llave maestra para salir de una prisión que la mayoría ni siquiera reconoce como tal. Este canal existe para explorar exactamente este tipo de ideas. Filosofía, psicología, sabiduría ancestral que sigue siendo urgentemente relevante para tu vida moderna. No es contenido de autoayuda superficial con frases motivacionales vacías. Es pensamiento profundo traducido a aplicaciones prácticas. Es el puente entre lo que los grandes pensadores de la historia descubrieron y lo que tú puedes hacer con ese conocimiento hoy. Así que si este viaje por el epicureísmo te resonó, si algo en ti se activó reconociendo verdades que ya intuías pero no tenías palabras para nombrar, entonces únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. No porque necesites más contenido para consumir, sino porque necesitas aliados en el camino de pensar por ti mismo en un mundo que preferiría que no lo hicieras. Pero más importante que suscribirte a este canal o cualquier canal, más importante que darle like a este vídeo o compartirlo, es lo que hagas cuando cierres esta aplicación. Porque ahí es donde la filosofía se encuentra con la vida real. Ahí es donde las ideas dejan de ser abstractas y se vuelven decisiones concretas. Cuando termines este vídeo, vas a abrir otra aplicación. Vas a ver un anuncio que te promete felicidad. Vas a sentir un deseo surgir en tu pecho. Vas a enfrentar la opción de decir sí o no a algo. Y en ese momento, en ese punto de decisión micro que parece insignificante, es donde se define si este vídeo fue transformador o solo fue entretenimiento. Epicuro murió hace 2217 años. Su jardín ya no existe. Casi todos sus escritos fueron destruidos. La mayoría de sus seguidores fueron olvidados. Pero la verdad que descubrió, esa distinción radical entre el placer que te vacía y el placer que te llena,
Entre la persecución interminable del más y el descanso en la suficiencia del suficiente, esa verdad sobrevivió porque es eterna. No depende de la tecnología de tu época. No depende de tu sistema económico. No depende de tu cultura específica. Depende solo de una cosa, de tu capacidad de distinguir entre lo que realmente necesitas y lo que te han convencido de desear. Entre la vida que vives persiguiendo validación externa y la vida que vives cultivando paz interna. Entre ser esclavo de deseos infinitos o ser libre en la suficiencia de lo básico bien cubierto. Así que te dejo con la pregunta que Epicuro te haría si estuviera aquí ahora mismo, la pregunta que define todo. ¿Seguirás persiguiendo placeres que te vacían o comenzarás a cultivar la paz que te llena? ¿Seguirás corriendo en la rueda de hámster del consumismo esperando que la próxima compra finalmente te complete? ¿O tendrás el coraje de bajarte y descubrir que ya eres suficiente? ¿Seguirás midiendo tu vida contra los highlights editados de extraños en redes sociales? ¿O recuperarás tu atención para invertirla en lo que realmente construye bienestar sostenible? No es una pregunta retórica. Es la pregunta más importante que enfrentarás hoy. Y la respuesta, la verdadera respuesta, no está en lo que dices sino en lo que haces en las próximas 24 horas. El placer bien entendido te está esperando. Siempre estuvo ahí. Solo necesita que dejes de buscarlo en los lugares equivocados y reconozcas que la ataraxia, esa paz profunda que no se compra ni se consume, está disponible ahora mismo si eliges protegerla. La decisión es tuya. Siempre lo fue.